Ya no, ya se fue. Y ahora de literatura inglesa y literatura francesa. Entonces voy a leer un breve presentación de currículum de la doctora que me acompaña y que somos coautoras de esta ponencia. Y bien, pues voy a leer un poco. La sesión de las preguntas y los comentarios se hará hasta el cierre de las mesas del día de hoy. Voy a presentar la síntesis curricular de la profesora Lisette Herrador Suárez. Es licenciada en idioma francés por la Universidad Veracruzana, es maestra en ciencias de la educación, es doctora en educación y docente de francés de tiempo completo en el Centro de Idiomas Jalapa, Universidad Veracruzana. Asimismo, es docente en la licenciatura en lengua francesa de la Facultad de Idiomas y es miembro del cuerpo académico Civilidad, Literatura y Sociedad de la Facultad de Idiomas, cuyo coordinador es el doctor Horacio González López. Y bueno, pues creo que no está bien que uno mismo se presente en eventos así, pero como no tenemos moderador, entonces me voy a presentar. Soy la profesora Irene Marquina Sánchez del área de francés también, del área de traducción y cultura, y pues tengo licenciatura en traducción y maestría y doctorado en literatura mexicana. Así que nuestros temas de investigación van alrededor, en este caso, de la literatura francesa y de una mujer extraordinaria que fue Madame de Sévigné. Entonces le voy a ceder la palabra a la profesora. Muchas gracias, doctora Marquina. Primeramente, muchas gracias por estar aquí todos los docentes que nos acompañan. Gracias. Gracias, jóvenes estudiantes, por estar aquí. Quiero agradecer la oportunidad de la participación en este seminario internacional al coordinador de este cuerpo académico, al doctor Horacio González, por su invitación, a la doctora Irene, porque hemos trabajado juntas en este tema, y bueno, por invitarme y motivarme también e impulsarme a manejar estos temas. Son muy difíciles, les quiero decir. Ahora que ya está terminada la ponencia, pues ya estamos más relajadas, pero quiero decirles que para llegar a esto, pues siempre hay un análisis muy profundo y sinceramente pues espero que les guste, que se interesen un poco más por el estudio de la literatura y las temáticas, en este caso para el francés. Madame de Sévigné, la referencia epistolar como fórmula para sentir al otro, es un trabajo que estamos comenzando la doctora Marquina y yo, pero que pues tiene todavía mucho más para ser explorado. Vamos a presentar primero el panorama histórico-social en el que se desarrollaba la Marquesa. Y después vamos a entrar efectivamente en el análisis de la literatura epistolar que ella manejaba. Entonces, si me permiten, voy a comenzar. Marie de Ributin-Chantal nace en París, Francia, en 1626, en el contexto histórico de la Guerra Anglo-Francesa de 1627 a 1629. Misma que formó parte de la Guerra de los 30 años. No sé si los estudiantes de francés más o menos van ubicando, ¿ok? A ella le toca vivir una época, es la época de la corte de Luis XIV, el rey Sol, coronada en 1654. Una mujer de familia noble que a los 18 años se casa con Henri de Sévigné, con quien tendría 2 hijos, Françoise Marguerite y Charles. Al morir su marido, que por cierto muere en un duelo por el amor de su amante, pues Madame de Sévigné apenas tenía 25 años y
bueno, pues frecuentaba la corte, la gente de letras, era una gran anfitriona y se movía en salones, pero al tener este evento, pues ella, que era tan independiente y adelantada a su tiempo, pues decide, al enviudar, no volverse a casar y deja la Bretaña, donde vivía, y regresa a vivir con sus 2 hijos al hogar familiar en París, con su tío, el abad de Coulanges. Ahí la condesa, la marquesa, perdón, se desenvuelve ya de lleno en la corte de Luis XIV e introduce, por supuesto, ¿verdad?, a su hija, Françoise Marguerite, quien también, como ella, posee una muy buena educación impuesta por el convento en donde estuvo de niña estudiando, ambas con una sólida instrucción, además de hablar perfectamente español e italiano. Pues la joven debuta a los 17 años en la corte de Luis XIV. Luis XIV le hacía ojitos, quería que fuera su cortesana, pero Madame de Sévigné tiene planes para ella, y entre los planes no era ser una más en la corte, sino la esposa de alguien, ¿no? Con dinero, por cierto, no de un pobre. Ajá. Sí, pues claro. Ok, entonces la casa busca sus candidatos y la casa, bueno, este es el, es que quiero que vean a la Françoise, aquí está. La casa con François Ademar de Castagne, conde de Grignan, un hombre noble que había enviudado ya 2 veces, o sea, era ya garantía de que ya podía ser un buen esposo, y aunque no era guapo, pues a Françoise sí le gustaba. Y entonces dijo la marquesa, pues la vamos a casar con él, y le escribe a su primo Bussy-Rabutin, le dice, finalmente la chica más bella de Francia se casa, y no se casa con el joven más guapo, pero sí con uno de los hombres más ricos del reino, Monsieur de Grignan. En realidad Grignan no era rico, tenía muchas deudas, y lo que termina haciendo la familia de la condesa es apoyarlo con dinero para saldar sus cuentas, porque al final ella está enamorada y dice, pues sí, le voy a tener que apoyar, ¿verdad? Entonces Luis XIV le hace un regalo a la pareja, nombrando a François de Castagne como conde, como lugarteniente de la región de Provence. Y por supuesto la marquesa, pues que no se esperaba este regalo, pero tampoco que se la llevaran tan lejos a su hija por la pronta promoción de su yerno, pues empieza a sentir cierto dolor de la separación de su hija, y es ahí precisamente donde en ese mismo año de 1671 Madame de Sévigné toma su pluma y comienza a escribirle a su hija. Lo primero que le escribe es: mi dolor sería tan mediocre si no pudiera describirlo. Y ahí empieza, se suelta a escribir cartas y cartas y más cartas, haciendo referencia siempre a la triste partida de su hija. Ese es el origen de una de las correspondencias más célebres de la historia de la literatura francesa, que figura en las cumbres del siglo XVII francés. Madame de Sévigné eleva, por lo tanto, el género epistolar a nivel de obra maestra. Sin embargo, les quiero platicar que para llegar a este momento, la doctora Irene y yo pues tuvimos que hacer muchas investigaciones para saber por qué este recueil de lettres de Madame de Sévigné a Madame la Comtesse de Grignan, sa fille, por qué solo están las cartas de la madre y no las de la hija. Pues entonces más o menos la historia dice así. Solamente se conservaron las cartas de Sévigné, la madre, pues la familia, por razones desconocidas, destruyó las cartas de respuesta de su hija, la condesa de Grignan. En las cartas su hija le muestra el cariño a su madre, el cariño extremo, que también expresa el dolor que tiene ella por estar separada de su madre. Ahí relata, aprovecha la madre para relatarle a su hija su entorno, todo lo que considera importante, así como la historia de la época. Le relata los detalles de la aristocracia y muchos chismes de la nobleza. Todo lo de la corte de Versalles, todo se lo relata con lujo de detalles.
Esta obra, en 2 tomos, está escrita en francés antiguo. ¿Y cómo se descubre? Bueno, porque resulta que la condesa de Grignan tiene varios hijos, entre ellos una, Pauline de Sévigné, que es la nieta de la marquesa, y esta niña le escribe constantemente a su abuela para que por favor no me manden al convento, que quiero ir contigo a vivir a París, por favor, porque yo no quiero vivir esa vida. Entonces la marquesa la rescata de ese destino, y es ella, precisamente Pauline, quien publica oficialmente las cartas de su abuela con un editor, Denis Marius Perrin, en la ciudad de Aix-en-Provence. De manera que Pauline de Sévigné fue la 4ª de 9 hijos de la condesa de Grignan que no se volvió monja, y la que pues rescata precisamente esta obra en 2 tomos. Y aquí tenemos algunas fotos que rescatamos de libros. Por ejemplo, este es Henri de Sévigné, el esposo de la marquesa. Esta es la marquesa. Este es un retrato de los 10 años de Françoise Marguerite. Este es Luis XIV, que era pues el rey. Y bueno, varias pinturas que pues realmente obras maestras presentadas en la corte. Y este es el esposo de la condesa de Grignan. Y bueno, a continuación les vamos a hablar ya de lleno del análisis. Bien, en el presente análisis trataremos de demostrar la configuración de la alteridad en las cartas de Madame de Sévigné a su hija, a través de diversos fragmentos en los que la marquesa imagina el estado físico y emocional en que se encuentra su hija, en las lecturas que hace de las cartas que ella le envía, en la manera en que se dirige a su hija, en sus recomendaciones, en su acercamiento a ella. A lo largo de esta literatura epistolar veremos también el yo del escritor como ese elemento indispensable en el siglo XVII en Francia, que se usaba para comunicarse con aquellas personas ubicadas cerca o lejos en el espacio alrededor de la persona que escribía, y en las cuales podía describir todo tipo de sentimientos, relatos, chismes, enojos, confesiones de amor, muerte, desengaño y hasta infidelidades, todo esto hacia el otro. En estas cartas veremos también la expresión de la mujer del siglo XVII en Francia, a través de las cuales se permite expresarse, por supuesto, con soltura y libertad, cosa que en la época pues no podía hacerse en la esfera pública. Veremos en este análisis cómo Madame de Sévigné ve, entre otras cosas, el mundo femenino a su alrededor, lo relata para su hija, quien está lejos de ella, y es en este acercamiento como vemos la fantástica construcción de la alteridad a través de esta no lectura de las cartas que su hija, la condesa de Grignan, le respondía a su madre. Mostraremos entonces, a través de fragmentos indicados por número de carta, página, fecha y de cada una de ellas, procediendo a continuación a dar una muestra de la alteridad. Hay que mencionar que este texto está escrito en francés un poco antiguo, en el que se cambian letras, por ejemplo la S es una F y así. Es una obra en 2 tomos y bueno, fue un poco difícil también por esta situación, y hay que resaltar que todas las traducciones son nuestras. Muy bien, entonces les voy a presentar primera carta. Tomo 1, carta 1. Por todo esto que usted me ha escrito he admirado su bondad. Eso no sucede si no hay bastante amistad. En este primer fragmento notamos varias configuraciones de la otredad a través de cómo Madame de Sévigné le describe al otro una respuesta que le dirige a su hija Françoise, en donde hace notar que la condesa le ha respondido prolíficamente a un cuestionamiento que ella hizo, que es la primera parte, todo esto que usted me ha escrito. Y hace notar que ha sido verdaderamente amplia su respuesta al escribir todo esto. Y entendemos que Madame de Grignan ha sido bondadosa al responder abundantemente en la frase «he admirado su bondad».
La madre se siente agradecida con la hija al leer una extensa carta de respuesta y lo justifica al describir: esto no sucede si no hay bastante amistad. Cabe recordar que antes de que Françoise Marguerite de Sévigné se casara con François Valdemar de Castaño, conde de Grignan, llevaban madre e hija una vida muy activa en la corte, estaban muy unidas, mantenían un fuerte lazo, mismo que Madame de Sévigné no desarrolló, por el contrario, con su hijo, Charles, por lo cual, al casarse su hija e irse a vivir al sur de Francia, la madre se ve sola, abandonada, y son las respuestas de la condesa de Grignan a sus cartas que la motivan, y esto lo vemos en la última parte de este fragmento que vemos ahí escrito. Al justificar Madame de Sévigné que siente el cariño de su hija, cuando ella, por el gran amor que le tiene, le responde una larga carta, aunque no conocemos nosotros. Sí, sería más claro decirlo. En la carta 3, que escribe en París el 13 de marzo de 1671, como me encanta que cuando usted me asegura su ternura, yo le aseguro entonces la mía. En estas líneas notemos cómo la marquesa nos muestra que su hija se refiere a ella dulcemente, que tiene palabras tiernas para ella y que esto le hace a su vez ser tierna con su hija. De esta forma la marquesa nos muestra la sensibilidad que mostraba hacia ella en las cartas mismas, que como sabemos, al no ser publicadas, todos estos comentarios nos permiten hacernos una idea del nivel de comunicación que tenían madre e hija. Tercera muestra, carta 5, París, miércoles 18 de marzo del 671. Finalmente, mi bonne. No nos atrevimos a traducir bonne y tratamos de hacer varios acercamientos como querida mía, hija de mi corazón, mi dulce niña, pero pues preferimos dejarlo así. La marquesa se dirige con frecuencia a su hija como mi bonne. En esta carta lo vemos y comprendemos que usa este término para dirigirse a ella con amor y ternura. Le dice Madame de Sévigné a su hija que se entera por una carta de ella, la condesa de Grignan, que se regresa a Aix. Vamos a ver si estamos todos conociendo el mapa de Francia, ¿verdad? Estamos en el sur, estamos en París, y Aix es una ciudad de la región de la Provenza, Alpes, Costa Azul, porque ahora ya las regiones cambiaron y la división política es nueva, pero sigue estando en el sur, por supuesto. Le dice que le extraña el hecho de que no le mencionara, por ejemplo, si su marido iría con ella. Eso le extraña mucho. Expresa igualmente que su hija le escribe sobre su pesadumbre de aguantar los excesos de modales que tiene que llevar a cabo el convivir con la gente que frecuenta ahora. Y la marquesa pues la regaña, ¿no? Le dice: ay, mijita, pues aplícate, porque al contrario no te tienes que quejar, mejor acostúmbrate. Entonces, bueno, vemos en estas líneas el rigor, ¿no?, de la corte, y todo el rigor que está alrededor de los círculos de nobleza. Bien. Carta 6, París, marzo de 1671. Ustedes van leyendo ahí, yo les voy explicando. Bien, en esta sencilla frase, Madame de Sévigné nos muestra la habilidad de su hija para escribir, además de darnos ubicación geográfica del lugar en el que se encuentra en el momento de escribirle esta carta, pues como sabemos no se conocieron las cartas de la hija, y es precisamente a través de las que escribe Madame de Sévigné que conocemos todos estos detalles, como que la condesa de Grignan está en una población de Montesquieu-Guiteau, que está, por cierto, ubicada en la región de Midi-Pyrénées, en el departamento de la Alta Garona. Bien. Carta 7 la escribe en Livry. Quiero hacer aquí un paréntesis para Livry. Livry-Gargan es una comuna de Francia y está en la región de Île-de-France, o sea, está en París, en el departamento de Saint-Denis. Bien, en esta carta le escribe la marquesa, que escribe la marquesa en Livry, esta comuna de París, mientras se celebra la Semana Santa. En estas líneas, le ruego que ya no hable de mis debilidades. Madame de Sévigné nos muestra cómo su hija la condesa le escribió sobre sus debilidades que ve en ella,
Podemos imaginar las circunstancias en las que la condesa escribió y la razón de esta frase a partir de la que escribe a continuación: al contrario debe usted amarlas, en la cual la marquesa le ruega que ya no la critique y que al contrario trate de amarla tal como es, igualmente que suponemos a partir de la siguiente frase: y respetar mis lágrimas que vienen de un corazón que es suyo, que la hija le debe de seguramente pedir que deje de llorar o lamentarse. Carta 10. Carta 10. Voy a poner la carta 10. Por cielos, carta 10. Me la habré saltado. Bueno, carta 10. Carta 10. París, miércoles 8 de abril, 1671. Dios mío, querida mía, qué amables son sus cartas. Ay, qué pasajes dignos de imprimirse. Fíjate, en esta frase vemos cómo la marquesa admira algunas de las líneas de la carta que le escribe su hija, diciéndole que nota en ella su gran amabilidad y que incluso nota en ellas tanta belleza en sus párrafos que los considera dignos de publicarse. En la carta 10 hay otro párrafo: admiro las maneras de sus damas de Provenza. La descripción que hace usted de las ceremonias es una obra maestra. En estos párrafos notamos cómo la condesa de Grignan le cuesta trabajo, aún otra vez, adaptarse al protocolo de la realeza. Su madre le escribe que debe obligarse y una vez más le hace una invitación a que sea más cuidadosa y se adapte, ¿verdad?, a las costumbres. Carta 13, ahí voy, París, miércoles 15 de abril. En esta 13ª carta, la marquesa le hace saber a su hija que el mariscal de Matignon hizo ya llegar su carta de respuesta a la anterior a esta, pero que desafortunadamente ella no lo ha visto a él. Sin embargo, vemos con los ojos del otro cómo la marquesa sufre fuertemente la ausencia de su hija, al expresar con cierta envidia que Gaffé fue quien se la otorgó. Fue afortunado al poder verla y hablar con ella. En realidad, todas sus cartas están plagadas de este tipo de expresiones en las cuales se ve el sufrimiento de la madre por la ausencia de la hija. En el 7.2, en estas líneas, Madame de Sévigné expresa la fina descripción que hace su hija la condesa sobre la figura del cardenal Grimaldi. El cardenal Grimaldi fue un artista italiano que hace venir a Francia el cardenal Mazarin para pues que haga decoraciones en la corte. Por cierto, de todo esto no hay ningún vestigio. Estos son simplemente pues investigaciones que pudimos lograr encontrar. Al parecer, por lo dicho por Madame de Sévigné en esta carta, su hija hace una fabulosa descripción de Grimaldi, misma que como los otros estamos obligados a imaginar, nosotros también, ¿no? Imaginarnos a Grimaldi, pues aunque la marquesa dice eso sobre la descripción, al no conocer las cartas de la condesa, pues desconocemos de este lado simpático con el que seguramente la condesa escribía y tenía esa habilidad para hacer descripciones, mismo talento que le pide su madre no dejar de fomentar, es decir, continuar con él. Muy bien. Ajá. Carta 14. La escribe en París, en abril de ese mismo año. En este extracto de la carta 14 vemos cómo le responde la marquesa a su hija, la condesa, a un cuestionamiento que ella le hace a su madre sobre si quiere más a Madame de Brissac. Recordemos que en esta época de los salones, pues las mujeres se convivían entre literatura, todo tipo de literatura, poesía, cosas que ellas también escribían y que hacían leer en los salones. Entonces, Madame de Brissac era muy pegada a la marquesa cuando ya no estaba su hija. Entonces ella le reclama que porque siente celos de esa dama, y notamos cómo la marquesa se preocupa mucho por aclararle a su hija que no tiene nada por qué preocuparse, que no habría forma alguna de que alguien la reemplazara. Al parecer la condesa de Grignan pues está celosa del trato que le otorga su madre a la señora de Brissac, y al estar lejos de ella, bueno, le escribe preocupada. Carta 19. París, miércoles 6 de mayo del mismo año. En esta línea de la carta 19, Madame de Sévigné nos hace suponer que su hija está enferma, que de cierta manera escribir le causa también malestar y le pide que ya no le responda tan seguido,
para que mejore su salud y le propone que más bien le hable más de ella, pero que ya no se ponga a escribir tanto. Ok. Les voy a hablar ahora de una carta que tengo antes de la última. Rocher. En esta carta que escribe en Rocher, vamos a aclarar que Vilaine de Rocher está en el Parque Natural de Loire, Anjou-Touraine. En Francia hay muchos parques naturales protegidos. Este es uno que está exactamente en los países de la Loira. Es una población situada pues en el centro, digamos, en el Indre y la Loire. ¿Okay? En las cartas de Madame de Sévigné, que Madame de Sévigné le escribe a su hija desde Rocher, precisamente desde Rocher vemos algunos cambios en la condesa, como por ejemplo que se encuentra solo en numerosas ocasiones y que, como en esta, en que la madre le responde, ella le había escrito acerca de su cuñada, quien amablemente le hacía compañía y además su presencia le servía de consuelo, dado que le parecía una buena persona para estar a su lado. En esta carta, que ya está en París, la primera, está en París. Al regreso de Madame de Sévigné a París, sigue respondiendo a las cartas de su hija y en esta particularmente, en La piel del otro, vemos que la condesa podría estarle comentando a su madre que tiene un mal aprecio hacia ella misma como persona, que no se quiere a ella misma y por eso la condesa le escribe regañándola, diciéndole que está equivocada, que ella es una buena persona. En la siguiente, esta traducción fue muy aventada, la verdad, porque pues como traductoras pues a veces nos enfrentamos a palabras que parece que podrían ser, y esta nos atrevimos a decir que decía sudé la gota gorda, pensando en los peligros de su viaje. Aquí Madame de Sévigné nos entera de su viaje, de un viaje que su hija ha emprendido con su marido el conde de Grignan, pero del que sabemos poco, pues es durante el viaje que su hija la condesa no puede escribir mucho. Parece que hay dos viajes, uno que se van de vacaciones y no hay dónde escribir o mucha facilidad para que se envíen las cartas, y otra en que el conde de Grignan está formando parte de la guerra y entonces la condesa como que lo acompaña. Pensamos que esta puede ser una parte de las vacaciones, no estamos muy seguras. En la siguiente página de esta misma carta, en estas otras líneas nos enteramos que durante el viaje su hija, la condesa, sufre de dolores en las piernas. No conocemos tampoco las causas, tampoco están dichas en las cartas, pero pues eso es un dato que nos llama mucho la atención. Voy a ir hacia el tomo 2, porque creo que ya tengo tiempo. En el tomo 2, bueno, les queremos decir que hay muchos tramos enormes de cartas, como mostramos en la presentación. Las cartas están escritas a mano originalmente y después con la nieta Pauline las mandan a transcribir en la máquina o no sé cómo, en la imprenta. De manera que hay párrafos enormes, trayectos tremendos de cartas donde también se ve la presencia del otro, esta alteridad, pero pues sinceramente quisimos enfocarnos a unas partes nada más porque está plagado de ello. Es una obra prolífica, la verdad. Para hacer esto podríamos llenarla toda una capítulo tal vez de esto, ¿no? Entonces voy hacia el tomo 2 y voy a mostrar algunas selecciones que hicimos la doctora Martínez. En esta carta del tomo 2, las líneas que la marquesa menciona en cómo le escribe a su hija la condesa son muchas. En esta primera, por ejemplo, vemos cómo la forma de escribir de la condesa a su madre es verdaderamente bella y amistosa. En la siguiente, que también está escrita en París, pero en junio,
la marquesa está muy inquieta por lo que le escribe su hija acerca de su salud. La salud de sus hijos, a uno de sus hijos de 3 años, quien por la fiebre se le practica un sangrado y le pide que le siga escribiendo noticias de su salud a su nieto. Bueno, no sé si ustedes conozcan una cosa que se llamaba la señé. Bueno, antes los doctores, nada que te inyectaban un antibiótico y ya quedaste, no. Te hacían una picadura y te hacían sangrar por alguna parte de tu cuerpo para que la fiebre se te bajara. Nada de que el pañito así, no, órale, a picarlo, y le sacaban sangre al crío o al que fuera. Era una práctica. Lean el Le Maladie Imaginaire de Molière. Ahí viene un específico relato de cómo se realizan los sangrados y para qué. Es como si fuera un manual. Entonces, nada más no lo vayan a hacer. Ni me digan, es que a mí me dijo la maestra Herrador. No, por favor, ¿sí? Léanlo. Sí, exacto, la señal. Bueno, en la siguiente carta, que se escribe en Livry, en esta carta nos enteramos que la condesa de Grignal le ruega a su madre en repetidas ocasiones que la vaya a visitar, y nos damos cuenta que la madre tiene muchos deseos de dejar la corte e ir a visitar a su hija. Ahorita les vamos a hablar del final de esta mujer. Déjame ver si voy bien. Ya 3 minutos. Ok, ya voy a terminar. En esta carta que vemos aquí, ya escrita en París en agosto, nos percatamos de que la condesa de Grignal le escribe a su madre con cierta pena y le expresa no creer merecer su ternura. La marquesa la corrige y le explica que ella es muy importante para ella como madre. En esta siguiente carta, escrita en Orleans, la condesa de Grignal le habla a su madre sobre la esperanza. Vemos que es una mujer con muy bellos sentimientos y su madre siempre la retroalimenta de manera ágil y sincera. En la siguiente carta, que está escrita en Tours, ya voy a terminar. En esta carta la marquesa de Sévigné le dice a su hija que recibió su carta en Orleans y que fue esta un gran consuelo para su viaje, pero al mismo tiempo nos entera que su hija escribe algo que la conmueve. Ella piensa que su madre se angustia demasiado por ella y lo cree una obligación para ella. Sin embargo, la marquesa le hace ver lo importante que es ella como su hija y le admira su bella forma de expresarse en sus cartas, al grado de pedirle que algún día le permita leerle una de sus cartas para que ella misma se dé cuenta de la belleza de su escritura. Y para terminar, esta carta en Rocher, miércoles ya en octubre de este año, su carta me conmovió sensiblemente. Ahí está, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿No? Espera. Es la última. Una vez más, la marquesa alaba la forma de expresarle a su hija y en las cartas que escribe la belleza de sus palabras y su ternura, así como la tristeza que sienten ambas por estar separadas a tantos kilómetros. Hay que mencionar que también la condesa de Grignal le escribe muchas veces acerca de su hermano, que está preocupada por él, que porque es un vago, que porque la mujer con la que está, y ellas tienen esta conversación, ¿no? Y si es cierto, porque tu hermano, mira lo malo que es. Hay muchos párrafos sobre esto. Bueno, al final, como película de terror, la pobre marquesa, como expresa ahí que la hija quiere que vaya, pues la madre va y que se muere allá. Va y que se muere, y ahí se murió de viruela, la pobre. Entonces, bueno, pues sí, su final muy triste y trágico, y pues la lloran y luego pues viene lo de las cartas y pues aquí tenemos esta obra maestra. Así que con esto termino. Gracias.